buenas tengan cada uno de ustedes que ha sacado de su tiempo para poder sintonizar y ver este programa que ha sido preparado de una forma muy cuidadosa y detallada. Hoy estaremos tocando el tema esta maldita atadura llamada pornografía. De la pornografía, de eso es lo que vamos a estar hablando, y hemos hecho un programa un poquito diferente. Es un programa donde vamos a tener la participación de varios profesionales del comportamiento humano y vamos a estar revisando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a estar revisando la pornografía en los niños. Qué importante. Mucha gente está tan confundida hoy día y no se han puesto a analizar lo que significa que un niño acceda a pornografía. Terrible. Jóvenes también metidos en esto, como dice la invitación que pasamos, una atadura. También adultos. Entonces el menú está variado, tenemos bastantes cosas por revisar y, muy importante, la palabra del Señor. Claro que también habrá tiempo para cantos, mejor no le cuento más. Empecemos de una vez y disfrute. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Transformó, me liberó, mi Dios, mi Cristo me rescató y con amor su gracia dio, inmenso amor, sublime don. Y cuando en Sión por siglos vi, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, me transformó, me liberó, mi Dios, mi Cristo me rescató y con amor su gracia dio, inmenso amor, sublime don, me transformó. Gracia dio, inmenso amor, sublime don. La tierra pronto no será y el sol no brillará. Dios
que me llamó aquí. Mi Dios siempre será. Mi Dios siempre será. Mi Dios siempre será. Damos inicio con preguntas que normalmente surgen en torno a la pornografía y que involucra a la niñez. Para ello, hemos invitado a la doctora Carla Cordero Badilla. Ella muy amablemente ha accedido a respondernos estas preguntas. Vea, hay material invaluable en esas respuestas. Entonces, preste mucha atención. Hemos hecho varias preguntas, de hecho, y pues vamos a dar inicio justamente con la primera. Doctora Carla, ¿a partir de qué edad los niños están accediendo a la pornografía? Muchas gracias a ustedes, don Ron y doña Ania, por la invitación para conversar de este tema que es tan necesario en nuestra época. Y también quisiera aprovechar para darle un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo. Bueno, don Ronnie, las estadísticas son bastante alarmantes en este sentido. Se considera que la edad promedio de iniciación anda alrededor de los 12 años. Pero hay un dato todavía más alarmante que nos dice que la edad de iniciación ha venido descendiendo con el tiempo y en este momento se sitúa alrededor de los 8 años. Es un dato realmente que nos preocupa, nos asusta, ¿verdad? Estamos hablando de niños muy pequeños. Ahora es comprensible también considerando que vivimos en una era donde la información es de fácil acceso para todos y las estadísticas además reflejan o los datos consideran que alrededor del 10% de todo el contenido que se encuentra en la red es de carácter pornográfico. Bueno, ya escuchó usted la respuesta. Qué terrible que hasta hace muy poco era 12 años la edad. Y mire usted que ya ha bajado hasta los 8 años. Eso es alarmante, Ania. Sí. Una iniciación a los 8 años. También presta atención que la respuesta nos decía que hay un fácil acceso y que allí en medio de los contenidos del internet un 10%, al menos es lo que se estima, es contenido pornográfico. Hay muchísimas más estadísticas, vamos a revisar algunas de ellas ahora en la enseñanza que a usted le van a sorprender. Definitivamente, Ronnie, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y los chicos tienen ese acceso abierto, papás. Hay que estar alertas. Me quedé con una frase de la respuesta de la doctora. Ella dijo, hay un fácil acceso. Cuidado con el acceso fácil a la pornografía que podría estar teniendo su hijo. Vamos con otra pregunta. Muy bien, doña Carla. Quisiéramos hacerle otra pregunta que yo sé que va a responder muchas dudas de los padres. ¿Cómo se está dando ese acceso de los niños a la pornografía? Es decir, ¿qué medios están utilizando los niños para ver pornografía? Bueno, doña Ania, el acceso lo están teniendo los niños desde sus propios hogares, es decir, en nuestras salas, en sus habitaciones, con muchísima facilidad. Esto por la época en la que vivimos es muy fácil acceder a la información, a toda clase de información. Antes, considerar que un niño accediera a pornografía era realmente difícil, ¿verdad? Por eso las estadísticas han variado tanto. Antes implicaba un costo económico, implicaba la venta solo en determinados lugares y aunado a esto estaba el tema de las restricciones por edad. Pero estas tres barreras en nuestra época se han borrado por completo. Entonces los niños tienen la información en sus propias casas. La tienen de forma gratuita a través del internet, la tienen de forma inmediata, la tienen 24/7 disponible por completo, ¿verdad? Y sin ninguna clase de fila. Están accediendo a través de las redes sociales, a través inclusive de juegos en línea, a través de sus computadoras, de sus tabletas y mayormente de sus celulares, ¿verdad? Y a veces se convierte en el regalo de Navidad de un niño recibir un celular y nos impresionen y nos ponemos contentos de que mira cómo sabe usar el niño el teléfono y todo, pero no estamos conscientes realmente del peligro que representa si no enseñamos y si no hay un control suficiente para que los niños utilicen estos aparatos.
Es una época en que los padres estamos muy ocupados, ¿verdad? Estamos siempre ajetreados con muchas cosas y esto hace que a veces descuidemos nuestra labor de supervisión. Increíble, ¿verdad? Saber que lo están haciendo con muchos de los dispositivos que tienen en la casa, ¿verdad? Como dijo ella, a un clic, ¿verdad? Tienen tablets, celulares, computadoras, Ronnie. Esos mismos dispositivos que nosotros les compramos. Y no me malentienda, tal vez no lo hacemos con una mala intención. Lo compramos para que haga la tarea, por ejemplo, para que pueda comunicarse con sus compañeros, para que usted tenga acceso, tal vez desde su trabajo, para ver cómo está, qué tal está yendo. Son cosas que las que normalmente nosotros no pensamos en que va a ser un dispositivo útil y mire usted. Y otra cosa que sucede, ¿verdad? Que los niños, muchos de ellos no tienen como reglas, entonces pueden hacer uso de estos dispositivos 24/7. Vamos a ver ahora otra pregunta más que tenemos para la doctora antes de que podamos seguir con otras partes del programa también. ¿Cuáles son los efectos, doña Carla, más notorios de la pornografía en la niñez? Para empezar, entendamos que la pornografía introduciría el tema de la sexualidad a los niños de una forma muy inapropiada, desvirtuando el verdadero concepto de la sexualidad humana. Y además, su objetivo al final es simplemente el placer, ¿verdad? Son dos cuerpos teniendo placer solamente. Se deja de lado la intimidad real, se deja de lado el amor, el crecimiento en pareja, el disfrute mutuo y real de una pareja en un marco de amor, es decir, al final desvirtúa el verdadero concepto bíblico de la sexualidad. Y eso es muy importante tenerlo claro. Por otra parte, entendamos que los niños están en desarrollo, ¿verdad? En pleno desarrollo. Esto significa que cualquier información que proveamos en esta etapa va a marcar y va a afectar el desempeño de su vida adulta, ¿verdad? Así que podría la pornografía estar comprometiendo que alcancen un verdadero desarrollo sano de su sexualidad. Una cosa más que es necesario que tengamos en vista cuando hablamos de las repercusiones tiene que ver con el concepto machista que hay en la pornografía respecto a la mujer, ¿verdad? Vemos a la mujer como un objeto sexual, así es como se presenta únicamente. Por otra parte, hay mucha de la pornografía que está relacionando la sexualidad, el disfrute con la violencia, ¿verdad? Y esto es un mensaje muy, muy dañino, muy peligroso también, ¿verdad? Que inclusive podría incidir en el futuro en conductas delictivas para las personas o los niños que se exponen a este tipo de contenido. También entendamos que la pornografía no es lineal, es decir, generalmente va en espiral, se va adentrando la persona cada vez más en este tipo de contenido. La pornografía en sí está relacionada a una descarga muy alta de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor cerebral que está ligado mucho al bienestar, al placer, al disfrute, pero que en el caso de la pornografía se descarga con mucha intensidad en cargas muy altas que se asemeja a una adicción. Y por último y no menos importante es que niños que consumen pornografía pueden estar mucho más expuestos que otros niños a sufrir un abuso sexual. ¿Se fijó usted? Mencionó ella efectos reales. Reales, están pasando. Ania, están pasando. Mire, machismo, objetivización, violencia, un concepto de sexualidad destruido, una realidad alterada, donde solo importa el placer, no hay intimidad, no hay amor, no hay satisfacción, donde lo único que se está buscando es plantear una escena que no obedece a la realidad. Y lamentablemente, Ronnie, lo hemos visto, que todas estas conductas mal aprendidas, cómo llegan a afectar el desempeño de estos niños cuando son jóvenes y son adultos. Totalmente. Me quedé con una frase también aquí yo. Decía, el asunto de la pornografía no es lineal, es como una espiral y cada vez usted va más para adentro, se va complicando. Doña Carla, quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Cuáles son aquellas posibles señales de advertencia respecto a que un niño pudiera estar consumiendo pornografía?
Qué importante esa pregunta. Ponga atención, papá, que aquí vienen semáforos para usted. Notar qué está pasando. Cosas muy importantes a tomar en cuenta. Primero, cuando vemos que hay un conocimiento excesivo en un niño sobre el tema de la sexualidad, un conocimiento quizá adelantado para su edad, ahí es importante preguntarnos, bueno, ¿de dónde está teniendo este niño ese conocimiento? ¿De dónde lo obtuvo? ¿Qué tanto conoce? Eso es una de las principales alarmas. Igual, si vemos un comportamiento muy sexualizado, ¿a qué nos referimos con un comportamiento muy sexualizado? Bueno, niños con masturbación compulsiva, niños que quizá tienen ciertas posturas corporales, ciertos movimientos alusivos a la sexualidad. Necesitamos saber de dónde están sacando esta información o de dónde están aprendiendo estos comportamientos. Niños que realizan tocamientos a otras personas, sean adultos o a niños, entonces es una alarma que se nos enciende. Otra más tiene que ver con el manejo que hace un niño de sus tiempos de privacidad. Niños que tienden a estar mucho tiempo solos, que prefieren estar encerrados en sus cuartos todo el tiempo, se encierran mucho en el baño, o los vemos en una esquina con tal vez sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Ahí tenemos que preocuparnos, bueno, ¿qué está pasando? Porque este niño necesita tanto tiempo a solas, que hay algo que esté ocultando quizás. Y por último también cuando vemos niños que tienden al aislamiento social, es decir, que se apartan del grupo, ¿verdad? Que no quieren tiempo en familia, que no están interesados en tiempo con sus amigos, con sus compañeros, con sus hermanos, ¿verdad? Siempre quieren estar solos. Muchas gracias. Bueno, increíble, ¿verdad? Pero eso arroja, como decía usted, luz a ciertas conductas que los niños pueden estar presentando. Por ejemplo, lo que ella decía, una curiosidad que no es acorde a la edad del niño, ¿verdad? Posturas, movimientos, más allá de lo normal, ¿verdad? Para la edad de cada niño. Y esa persistencia también, porque ve qué interesante que decía que el chiquillo anda escondiéndose, ¿verdad? Sí. Anda buscando dónde tener privacidad. Sigamos con otra pregunta más. Por aquí tenemos. A ver, doña Carla, qué podría hacer un papá, una mamá, si descubriera que su niño o su niña está consumiendo pornografía? Bueno, lo primero es que mantengamos la calma. Nosotros como padres necesitamos estar tranquilos y calmados cuando enfrentamos este asunto. Ahora, si usted como padre descubre que su hijo está consumiendo pornografía y no tiene calma en ese momento, no puede manejar la situación de forma tranquila y serena, pues será mejor que se dé un tiempo. Movemos al niño del evento, de lo que está pasando, desactivamos la situación, ¿verdad? Le enviamos a hacer alguna otra actividad y nosotros sacamos un tiempo entonces para serenarnos, para hablar con el Señor, para pedir dirección, para orar, para pedir consejo, inclusive para saber cómo abordar la situación. Pero es importante que de verdad estemos calmados, tranquilos y serenos en el momento en que hablemos con nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante? Porque bueno, si nosotros llegamos alterados, si llegamos enojados, si llegamos nerviosos a abordar la situación, esto va a cerrar las puertas de comunicación. El niño o la niña no nos va a querer dar información sobre lo que está pasando, se va a sentir tal vez incómodo o asustado y se va a cerrar. Pero además, y muy importante también que entendamos, al final este evento podría marcar la diferencia en cómo va a abordar el niño futuras dudas que tenga, ¿verdad? Cómo manejemos esto al final le va a comunicar un mensaje de si somos personas disponibles para hablar de este tema o si es mejor que busquen a alguien más para hablar. Tenemos que hacerles entender que si ellos tienen dudas o inquietudes, la pornografía nunca va a ser la respuesta. Que si necesitan tener más información, no la van a encontrar ahí. Ese es el lugar equivocado para informarse sobre sexualidad. ¿Se fijó? ¿Se fijó la respuesta? Desactivar, calmarse, orar. ¿Pensaría usted en eso? Sí, ¡uy! Acabo de descubrirle. Ahora voy a orar, voy a tranquilizarme antes de hacer cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de abordaje. Serenidad. No cerrar las puertas a la comunicación. Su reacción le puede decir a su hijo, mira, aquí es mejor guardar silencio. Ya la próxima ni digo nada. Dios guarde, mire cómo se pusieron mis papás cuando yo les conté. Importantísimo, ¿verdad? Otro punto que ella tocó,
que enseñarle a ese niño, a esa niña, que no va a encontrar las respuestas correctas que está buscando en la pornografía. Dentro de las preguntas que nosotros teníamos, doña Carla, hicimos esta acerca de qué podría hacerse, pero nos interesa mucho detallar un poquito más en cuanto al abordaje. ¿Qué otras cosas podríamos hacer nosotros como papás al descubrir que nuestro hijo o nuestra hija están consumiendo pornografía? También es importante que cuando hagamos el abordaje con el niño, hagamos una indagación de cuáles son los aspectos relacionados al consumo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, necesitamos saber hace cuánto está consumiendo el niño pornografía. Necesitamos saber dónde la consume, en nuestro hogar, en su cuarto, en la casa de un vecino, de un familiar, en su escuela, en qué lugar está accediendo a la pornografía. Necesitamos igual entender a través de qué medio, ¿verdad? Si son redes sociales, si es algún chat que le está llegando información, si son videos directos que está viendo, investigar un poquito de qué forma accede a la pornografía. Adecuemos la información que vamos a dar, el vocabulario que utilicemos a la edad del niño que tenemos. También obviamente está el abordaje espiritual que vamos a hacer de este asunto y en este aspecto necesitamos pensar si la familia va a requerir o no ayuda pastoral, ¿verdad? Dependiendo de la situación y del entorno familiar, si va a requerir un poco de consejería para abordar la situación. Es importante que entendamos que al final la pornografía es un pecado, ¿verdad? Y hay que darle esa concepción bíblica de restauración. Necesitamos motivar el arrepentimiento, bueno, obviamente a través de la oración de nosotros como padres, de orar con ellos, de orar nosotros por aparte, de forma individual, a través de la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que a través de la misericordia y de la verdad logramos corregir el pecado. Entonces son dos componentes que vamos a necesitar en ese caso. Una vez que abordamos la situación, por supuesto que se van a requerir las medidas necesarias para prevenir que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Tomar pautas, tomar pasos de supervisión mayores para evitar que el niño vuelva a verse expuesto a una situación de estas. Claves para hacer, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo es que está ocurriendo? ¿Hace cuánto tiempo este niño está viendo pornografía? ¿Dónde la adquirió? ¿A través de cuáles medios? Si fue facilitada por un compañerito, por videos, ahora por un chat, ¿verdad? Que ellos con esto de la educación, ¿verdad? En línea, pues tienen que estar en diferentes chats, muchos, ¿verdad? Tal vez. ¿Cuánto sabe? ¿Verdad? ¿Cuánto ha visto? ¿Hasta dónde ha llegado, Ronnie? Ese conocimiento que tiene, el vocabulario que usa, las palabras que conoce. ¿Y por qué es tan importante todo eso? ¿Por qué los papás tenemos que preguntar esas cosas? Bueno, porque hay que determinar un abordaje. También decidimos buscar la respuesta a una pregunta común. ¿Cómo se puede hacer desde la iglesia para ayudar personas que puedan estar atravesando con problemas ya no propios, sino de sus hijos? Tal vez hijos pequeños. Y así nos preguntamos, ¿qué hace la iglesia para ayudarme a mí a que mis hijos no se me vayan a desviar? Preste mucha atención al consejo que tiene para nosotros el pastor Carlos Leitón. Él es de la Iglesia Bíblica Bautista Fundamental, allá en Concepción de la Abuelita. Adelante, hermano Carlos. Hola, hermano, mi nombre es Carlos Leitón, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Concepción de la Abuelita. Es para mí un placer poderme dirigir a ustedes pensando en un tema que es un tema muy actual, hablando de la pornografía en los niños. A través de los años nuestra iglesia siempre ha tenido un ministerio en cuanto a los niños. Tenemos escuelitas dominicales, escuelitas bíblicas de vacaciones, tenemos campamentos de niños y nos ha gustado mucho siempre trabajar con ellos. Buscamos con nuestros jóvenes tener rutas donde si los papás prestan a los niños, los traen a la iglesia para que ellos puedan aprender y conocer más de Dios. Así que este tema de la pornografía infantil es un tema, o la pornografía en los niños, es un tema que realmente es importante que nosotros podamos hablar. En este mundo nuestro, donde la sociedad hoy en día realmente está desembocada en la inmoralidad. Nosotros lo vemos en los anuncios, nosotros lo vemos en la forma de publicidad, cómo hay mucha inmoralidad
porque es lo que está gobernando en nuestra sociedad. Nosotros vemos hoy en día un problema muy serio en cuanto a los adultos y los jóvenes que la pornografía está haciendo, pero en cuanto a los niños también. El periódico La Vanguardia nos da una estadística preocupante, una estadística que nos habla que de los niños menores de 12 años, de cada 10 niños, 9 están expuestos a la pornografía, y de cada 10 niñas, 6 están expuestas a la pornografía. Y esta estadística es alarmante, porque si hay algo que están perdiendo los niños es su inocencia. La Biblia nos habla de 2 momentos cuando el Señor Jesucristo habló con los niños o trató con los niños. En uno de los momentos vemos que los discípulos de Jesús trataron de que los niños no estuvieran cerca del maestro, y Cristo les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. También en un momento en que los discípulos de Jesús, estaban hablando de cuál sería el mayor de ellos en el reino de los cielos, el Señor Jesús tomó un niño, lo puso en medio de ellos y dijo que cualquiera que se hiciere como un niño era el mayor en el reino de los cielos. Ahora, yo creo que el Señor Jesús usó el ejemplo de un niño por su sencillez y por su inocencia. Los niños son sencillos, son inocentes, y esa inocencia la están perdiendo porque están siendo expuestos a un material que, si bien es muy difícil para los jóvenes y adultos tener, y les hace un gran daño, también para los niños, también para ellos. La Biblia nos dice en el libro de 2 a los Corintios, capítulo 10, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este mundo está levantando un muro muy grande, una fortaleza en cuanto a la inmoralidad, y los niños no están siendo la excepción. El verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quise usar este versículo porque precisamente nos dice que hay fortalezas que se levantan contra el Señor, que se levantan, fortalezas que se están levantando, y es lo que el mundo está haciendo, y está afectando a nuestros niños. Pierden su inocencia, pierden su sencillez, y la única forma de contrarrestarlo es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los niños tienen que conocer de Dios, tienen que conocer de Cristo, tienen que conocer la palabra de Dios, tienen que conocer que Él les ama, tienen que conocer que Él ha preparado un lugar para ellos en el cielo, tienen que conocer su gran bondad, su gran misericordia, su gran amor. Sin embargo, en el mundo que están siendo expuestos a material que ellos no pueden sobrellevar, ni aún los adultos ni jóvenes, menos los niños. Esa inocencia la están perdiendo. Nuestro deber, pastores, líderes, maestros, es recordar que no los tenemos a ellos una hora nada más, sino que tenemos que orar por ellos, y tenemos que enseñarles toda la verdad de la palabra de Dios. Llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Y yo espero que podamos cumplir con este trabajo. El Señor les bendiga. Muchas gracias damos al Pastor Carlos por ese consejo tan acertado, por abrirnos su corazón y hacernos ver también cómo se puede hacer para salir adelante y ayudar a los niños. Dejad a los niños venir a mí. Esa es la ordenanza de nuestro Dios. Seguimos adelante. Doña Carla, tenemos una pregunta sumamente importante. Quisiéramos ayudar a los padres con esta pregunta un poquito más. ¿Cómo podemos prevenir y preparar también a nuestros hijos para que ellos digan no a la pornografía? Bueno, para empezar necesitamos instruir, necesitamos educar. Una verdadera orientación o educación en este tema, en el tema de la sexualidad, viene de los hogares, ¿verdad? Es ahí donde nace la verdadera educación sexual. Y lo empezamos a edades muy tempranas, ¿verdad? Antes se creía que la educación sexual era que alrededor de los 10, 11, 12 años los padres se sentaban con los niños y le daban toda una explicación biológica de la sexualidad.
pero en realidad el educar realmente en sexualidad viene mucho más antes, es algo que hacemos en realidad a lo largo de las etapas de desarrollo de nuestros hijos y que lo vamos adecuando a la edad que ellos tienen, ¿verdad? Entonces empezamos con cosas muy básicas, por ejemplo, a distinguir cuáles son sus partes privadas, ¿verdad? Y cómo cuidarlas, cómo prevenir que nadie más las toque, cómo instruirlos en estos temas. Les enseñamos cómo cubrirlas, ¿verdad? Cuáles son nuestras partes íntimas. Esto lo hacemos alrededor de los 2-3 años, ¿verdad? Para empezar. Conforme vaya avanzando el tiempo, vamos dando más información a los niños, información necesaria para sus etapas de desarrollo. Alguna de esta información viene dada de las preguntas que hacen los niños sobre estos temas. Pero en otras ocasiones necesitaremos nosotros ser quienes inicien la conversación, información que creemos que es necesario que ellos la tengan, que quizá no le están preguntando. Es necesario de verdad que nosotros como padres asumamos este rol, porque si ellos no nos preguntan a nosotros, si nosotros no enseñamos en esta área, el mundo se va a encargar de hacerlo, ¿verdad? Y lo va a hacer a través de sus amigos, a través de las redes sociales, a través de algún maestro en la escuela que quizá no comparte nuestra misma visión, ¿verdad? A través del internet. Es decir, si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Es importante también que tengamos siempre claro que nosotros como padres modelamos también en este aspecto. Modelamos temas de santidad, de pureza. Nuestros hijos pueden ver en nosotros eso que pretendemos enseñar. ¿Qué ven ellos respecto al manejo que hacemos nosotros del entretenimiento? ¿Cómo nos entretenemos? ¿Qué nos permitimos ver? ¿Qué nos permitimos escuchar? ¿Verdad? Estos son aspectos que transmiten a los niños nuestro estilo de vida, transmiten información de cómo vivir la sexualidad en todos los aspectos. Entonces seamos modelos también, ¿verdad? De lo que queremos enseñar. ¿Lo puedo escuchar? Educar para prevenir. Hay que prevenir. ¿Cómo lo hacemos? Educando. ¿Y cómo educamos? Con la Biblia. Eduque con la palabra del Señor. Claro que hay otras cosas que usted escuchó, las etapas, las edades, cómo enseñar de acuerdo a la edad. Qué importante ese concepto, cómo enseñar de acuerdo a la edad y cómo nosotros vamos marcando los linderos para que nuestros hijos sepan por dónde ir. Bueno, se ha puesto muy emocionante esto ya en el cierre de las preguntas que tienen que ver con niñez, y una de las más importantes es, bueno, si yo voy a prevenir, ¿será que tengo que marcar, determinar ciertas reglas en el hogar? Veamos qué nos dice la doctora Carla. Otro aspecto importante para la prevención tiene que ver con cómo abarcamos el tema de las reglas en la casa, las reglas familiares, por ejemplo, en el uso de los aparatos electrónicos. Como decíamos, ahora cada vez más temprano estamos entregando aparatos a los niños. Bueno, tenemos que enseñarles cómo utilizarlos. Imaginemos darle un cuchillo a un niño pequeño. Nosotros no le damos un cuchillo, que es una herramienta útil y necesaria, pero no se la entregamos sin antes haberle enseñado cuáles son los peligros de esta herramienta, sin antes haberle mostrado cuál es la forma correcta de utilizarla, cómo puede utilizarla sin hacerse daño. Y muy importante, la damos y todavía hacemos supervisión. ¿Por qué? Porque es un niño pequeño, no está capacitado para utilizarlo por sí solo. Igual sucede con la tecnología. No podemos entregar tecnología a un niño sin hacer la instrucción necesaria, sin advertir del peligro y sin estar supervisando constantemente que le estén usando de forma apropiada, de forma correcta. Cosas básicas que podemos hacer en una casa. Bueno, primero, el tema de dónde van a utilizar los niños los aparatos electrónicos. No debería utilizarse en sus cuartos, no deberían haber televisores en sus cuartos. En lugares privados no se debería permitírseles ir al baño con el aparato electrónico, sino que debería ser algo que el niño utilice en espacios compartidos de la familia. Podemos poner, por ejemplo, el escritorio con la computadora en la sala donde hay supervisión, donde hay tránsito de la familia, ¿verdad? Siempre hay personas yendo, viniendo, que pueden tener acceso a lo que el niño está consumiendo o a lo que el niño está haciendo en ese momento. Otra cosa importante, una regla importantísima es que los padres no debemos de permitir que los niños duerman en sus cuartos con el aparato electrónico. Es decir, antes de finalizar el día, los padres deben tener en sus manos las tabletas o las portátiles o los celulares en sus cuartos, en su posesión, ¿verdad? Y no debe estar
simplemente por la casa, ¿verdad? Con la facilidad que ellos puedan llevarlo a sus cuartos. Algo importante también que podemos aplicar es el uso de algunas aplicaciones que son apropiadas para que los padres puedan tener cierto control o cierta supervisión de cómo el niño está utilizando su tiempo en el internet. Y una política de transparencia es importante también. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que no hayan contraseñas para los padres, ¿verdad? Que los padres tengan acceso a la información del teléfono o de la tableta o del ordenador de los niños en cualquier momento, ¿verdad? Que no haya una contraseña que le impida acceder a los electrónicos de los niños, que ellos sepan que en cualquier momento papá o mamá pueden venir, tomar sus aparatos electrónicos y revisar lo que contienen. Excelente, es nuestra responsabilidad, papá. Ellos son niños y no tienen la concepción de la gran exposición que están teniendo. Son nuestra responsabilidad y claro que necesitamos reglas, ellos necesitan reglas para su protección. Por ejemplo, reglas vimos que mencionó doña Carla para el uso de los aparatos. ¿Dónde los estamos poniendo? Están en un cuarto, están en un lugar donde nosotros no podemos supervisar. También enseñarles a usar correctamente los aparatos. No es que pueden pasar las 24 horas, ¿verdad? Como nos enseñó antes. Y siempre dar el consejo oportuno, como nos mostró doña Carla. Importantísimo. Es nuestra responsabilidad. Nada de que mire que tengo contraseñas, nada que usted no toca mi celular, nada que usted no se meta a mi dormitorio, nada que me voy a dormir con el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya las mencionó, nada más se las estamos recapitulando. Hace falta entonces ponerse, como decimos popularmente, las pilas, ponerse con ganas y establecer límites que son en favor de nuestros hijos, porque no queremos que se metan con la pornografía. Entonces, podríamos decir, doña Carla, que se interrumpen las labores cotidianas de estos niños por el uso excesivo de los dispositivos. Para uso. Es necesario que el tiempo se limite según la edad. Los niños están en desarrollo, hay muchas otras actividades, muchas otras áreas en las que ellos necesitan capacitarse, necesitan desarrollarse, recibir estimulación. Y si damos un teléfono todo el día, ellos van a estar restando tiempo necesario a su desarrollo por dedicarlo al aparato. Ellos necesitan estar en movimiento, necesitan comunicarse, necesitan aprender. Hay tantas cosas que deben estar haciendo y que a través de un teléfono podría verse limitado su desarrollo. Y por último, es importante que una vez que hayamos instruido a los niños, les advirtamos también del peligro que hay en el internet, ¿verdad? ¿Cómo le podemos explicar? Y bueno, y no solo en el internet, porque a veces les pasa inclusive compañeritos, imágenes, ¿verdad? El asunto es que necesitamos advertirles del peligro que hay en estos temas. Recuerden que a muy temprana edad se aborda el tema de las partes privadas que tienen el cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante desde esta perspectiva empezar a enseñarle, bueno, cómo reaccionamos cuando alguien nos muestra sus partes privadas o cuando vemos imágenes donde hay personas exhibiendo sus partes privadas o alguien inclusive pretende tocar nuestras partes privadas. Les entrenamos con esto, ¿verdad? Les advertimos inclusive de que si están utilizando un ordenador, una computadora y hay pantallas emergentes, pantallas que salen, ellos deben centrarse en lo que se les ha permitido utilizar. Es decir, te dejé en esta página, no te vas a mover de aquí, no tienes permiso para abrir ninguna otra página. Ahora, ¿qué pasa si llega material pornográfico a sus manos, a sus ojos? Necesitamos enseñarles cosas básicas, como que, como bueno, mi amor, si estás expuesto a esto, vas a cerrar tus ojos, vas a apartarte del dispositivo, vas a buscar a un adulto y vas a pedir ayuda. Mire que yo estaba anotando tiempo específico de uso. ¡Wow! Eso sí que es estar bien disciplinado uno en esa casa, ¿no? Que a uno le diga, mire, usted me usa el celular solamente en este horario, usted me usa la tablet solamente en este horario, la usa para labores escolares, por ejemplo, aprovécheme el tiempo. Usted tiene que tener tiempo para todo, para hacer sus trabajos, para deporte y no solo pasar metido en los aparatos porque se exponen. ¿Se exponen a qué? A la pornografía. Y todavía más, me encantó. ¿Qué tengo que hacer? Si una imagen sucia sale por allí, cierre sus ojos y aléjese. Excelente. Excelente consejos, papá. Ojalá usted los haya notado, mamá.
que las tenga allí, que los tenga bien grabaditos para que los pueda aplicar. Muchísimas gracias damos a la doctora Carla Cordero por esos consejos tan valiosos que nos ha dado esta noche. Pero nosotros seguimos, porque ahora vamos a ver población joven, donde también tendremos un montón de cosas que usted va a ver qué interesantes que son. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hey, hey, hey. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y
privilegio más grande para nosotros poder contar con la participación en este programa de Iván y Lizzy. Así nomás, sí, así nomás, porque son nuestros amigos consejeros bíblicos certificados que han estudiado por mucho tiempo cómo encontrar en la Biblia las respuestas a la problemática humana, que es la problemática de pecado después de todo. Y ellos hoy día nos van a estar acompañando. Es un privilegio que tenemos nosotros. Y sin más, no les digo más, vamos a escucharles. Pasemos ahora a hacer la siguiente pregunta para nuestros hermanos Lizzy e Iván. ¿Por qué la pornografía resulta mucho más atractiva y adictiva que otros pecados? Me parece una excelente pregunta y creo que la razón principal es por la disponibilidad que la pornografía tiene para la generación en la cual vivimos ahorita. El acceso al internet, a los teléfonos celulares, a las tablets, computadoras portátiles, acceso a la web en cualquier lugar, en cualquier momento de parte de un joven que tal vez no tiene la disciplina o la madurez para poder poner pausas, también afecta. Y a la luz de la palabra de Dios, allá en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16 nos habla de las concupiscencias. O como un profesor de la universidad decía, pecados de diseñador. La pornografía llama la atención, indudablemente, porque es un pecado oculto, es algo relacionado a la sexualidad y es un deseo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el deseo sexual, para llevarse a cabo en plenitud en el matrimonio. Sin embargo, sabemos que a partir de Génesis capítulo 3, desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, toda la creación fue afectada por el pecado y la caída. Y esto no escapó, eso también influenció a la sexualidad. Entonces la pornografía es una desviación del modelo original de Dios para el matrimonio. Y creo que esto es una razón de muchísimo peso de por qué los jóvenes acuden como algo tan llamativo y privado a la pornografía. Tal vez otra razón es porque sienten que les dará por algún grado seguro, si se podría decir así, de placer sexual y quizá no sientan que sea tan malo como otro pecado sexual, como por ejemplo fornicación o adulterio. También creo que muchos han sido expuestos a la pornografía por medio de alguna figura en su ámbito social. Me llamó muchísimo la atención para papás a qué figuras públicas, cantantes, modelos, qué sé yo, están siguiendo nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces son iniciados en la pornografía por estas figuras públicas. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir pornografía para una persona joven? El pecado no presenta las consecuencias que trae consigo, sino que presenta lo atractivo que es. Y como la pornografía nunca será suficiente para satisfacer el deseo sexual de una persona, fácilmente este deseo por ver la pornografía se convertirá en un hábito fuera de control. También al querer una persona ya dejar este pecado atrás, algunas secuelas podrían ser la gran batalla de la mente, los recuerdos. Es muy difícil olvidar un recuerdo después de haber consumido pornografía. También el consumir pornografía podría cauterizar a una persona de otros placeres. Entonces no por el placer que recibe esta persona al ver pornografía, su placer por otras cosas en su vida, cosas más sencillas, no va a ser tan grande. Y uno de los puntos principales en cuanto al tema de la pornografía y las consecuencias para la persona joven es la falsa expectativa de lo que el sexo realmente es. Una persona que consume pornografía, hombre o mujer, va a tener una idea de lo que el sexo termina siendo cuando puedan tener relaciones sexuales, idealmente en el ámbito del matrimonio. También sabemos allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 8 que Dios en ninguna manera aprueba la inmoralidad sexual. Y es más, ese pasaje nos dice que Él va a emitir juicio en contra de la inmoralidad sexual. Las personas que consumen pornografía, los jóvenes, muchas veces lidian con culpa, con vergüenza,
andan cargando este temor de que sean descubiertos y lo que otras personas van a opinar de ellos. Bueno, como bien lo acabamos de ver, el pecado siempre traerá consecuencias, pero no siempre son visibles. Es decir, se empieza como una situación de placer, Ania. Todo va bien, todo va tranquilo, no es peligroso y no se ven las consecuencias en absoluto. Pero, como todo pecado, las consecuencias vendrán. Exacto, hasta que se vuelve en un hábito fuera de control. Atención ahí a lo que ellos mencionaron también, ¿verdad? Que genera mitos, falsas expectativas respecto a lo que es realmente la intimidad para el matrimonio como está diseñado por nuestro Dios. Exacto. Y esas falsas expectativas son eso verdaderamente, son bien falsas. Continuamos. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué ha aumentado tanto el consumo de pornografía en los jóvenes en nuestro tiempo? Creo que la razón principal por la cual la pornografía o el consumo de pornografía ha aumentado en los jóvenes es por la accesibilidad que esta tiene en nuestra generación. Hace años atrás, para que un joven consumiera pornografía o viera algo pornográfico, tenía que conseguir una revista o ir a comprar un CD o más antes un VHS a algún lugar. Había un elemento de vergüenza. Hablamos de que es un pecado privado, entonces cuando se expone a la luz, las personas lo evitan. Si tienen que ir a un lugar a comprar un CD o una revista o un cassette, daba más vergüenza, entonces no lo utilizaban. Había un consumo menor. Yo agregaría también que es también por falta de instrucción de los padres en cuanto a este tema. Tal vez porque los padres no tuvieron tanto problema con esto en sus tiempos, porque no tenían tanto acceso. Entonces, por lo tanto, ellos tampoco están muy conscientes de la facilidad que tienen sus hijos para accesar la pornografía. Sí, en efecto, así es. Mayor accesibilidad. Y ahora estamos en un tiempo, Ronnie, donde ver la pornografía se ha normalizado por algunas fuentes, ¿verdad? Y ya no causa vergüenza, ya la gente no se esconde, la promociona, ¿verdad? Sí, y ahora también vemos que tal vez la falta de instrucción ha encontrado una oportunidad para entrar, porque los padres de otras generaciones no fue tan accesible como usted decía, ¿verdad? Entonces un papá no se imagina que sea tan fácil para su hijo encontrar este tipo de material. Y de hecho no solo accesible, el papá tal vez no tuvo que luchar con esto. El papá dice, yo no sé por qué eso se vuelve tan adictivo, no lo ve así, porque en su tiempo no era así. Entonces no lo puede comprender. Papás, un anuncio para nosotros, tenemos que documentarnos mejor acerca de este flagelo para así ser de ayuda para nuestros hijos jóvenes. Continuamos. Bueno, hemos visto una serie de consejos para jóvenes también y sus padres. Qué interesante y qué importante poder tener toda esa serie de controles. Me llamó mucho la atención el hecho de hay esperanza en Cristo. Amén. Hay esperanza en Cristo. Nosotros también tomamos el tiempo para consultar desde el punto de vista pastoral. ¿Qué pasa si un joven llega con la confesión de pecado de pornografía? Quizás un joven menor que llega con sus papás, están preocupados. ¿Qué se hace en ese caso? Y hemos decidido consultarle justamente al pastor Jonathan White, quien nos va a explicar un poquito qué hacer en esos casos. Adelante, pastor. Cuando recibimos gente para consejería, personas de la iglesia, personas que no son de la iglesia, hay cosas que se pueden hacer para ayudarle a pasar por este problema que es tan común hoy en día en nuestra sociedad. No es un problema de la iglesia específicamente, es algo que está rampante en la sociedad y hoy todo es hipersexualizado. O sea, lo que es la música, lo que son los programas de televisión, todo, la moda, todo tiene una connotación sexual. Entonces se ha vuelto común. Es una idea que la pornografía eso no es nada.
Y eso es un problema porque hemos desensibilizado la sociedad y esto ha entrado a la iglesia. ¿Cómo abordamos el problema? Primero, como ya dije, se tiene que concientizar. Quizá usted lo mencionó en un mensaje, en una enseñanza, usted estuvo en un campamento, en un seminario, una conferencia como esta, por ejemplo, que muchas personas no ven la pornografía como algo malo. Como es tan prevalente en la sociedad, es algo que, bueno, la sexualidad en las escuelas y en los colegios, todo lo que es la ideología de género, entonces eso es un paso muy natural para meter a las personas a estar en pornografía, como si fuera, como ir a cualquier sitio de internet, como ver cualquier revista, cualquier periódico, ahí están viendo pornografía. Entonces concientizar a la iglesia es enseñar acerca del tema. Entonces, pastor, obrero, usted va a tener que hablar del tema, va a tener que investigar del tema, y esto se le va a volver un problema, involucrado en cosas e información que a usted le incomoda. Entonces quizá por eso muchos lo evitan, pero si la iglesia no enseña en cuanto a la sexualidad, si la iglesia no enseña en cuanto a esto, la gente nunca se va a concientizar. 2, alguien llega a usted, sea abierto, crea usted una atmósfera donde ellos puedan sentirse tranquilos hablando del tema, porque es un pecado muy íntimo, es un pecado que se hace allá solo, en la oscuridad, con su teléfono, con su tablet, con su computadora, donde nadie está viendo. Ocupan ayuda. No juzgue. Hay muchos pastores que son muy toscos con hermanos y hermanas que caen en esto y que están involucrados en esto, y simplemente dicen alguna conchada y ya, pero no juzgue. Pecado es pecado. Este es un pecado que les atrapó a ellos, y tenga cuidado al no juzgar, porque muchas personas están involucradas en esto. No ridiculice, no rechace, porque a veces son personas que usted no se imagina. Van a llegar a usted y van a hablarle de su corazón. Quizás son líderes en su iglesia, quizás son personas que están trabajando en algún ministerio, y usted va a tener que tomar decisiones todavía más allá de tal vez sentarlos un tiempo mientras trabajan este proceso. Usted se va a sentir incómodo porque ese hombre o esa mujer está alrededor de personas que usted dice, y yo sé lo que están pensando. Entonces usted tiene que tener cuidado de no tener una actitud de rechazo. Después inicie un proceso con ellos de discipulado, pero el discipulado quizá, muchos, no estoy hablando de un discipulado como el que damos normalmente de inicio de su vida cristiana, sino un discipulado que lo va a volver a la Biblia, lo va a volver a una vida de oración, lo va a volver a cambiar su mente y su corazón, porque por algo entró la basura a su vida. Ahora necesita sacar la basura y cambiarlo por algo correcto, y esto tiene que ver con una rendición de cuentas. Programas de computación, de internet, apps que usted puede buscar para instalar en dispositivos de hermanos, y estos es una rendición de cuentas. Un hermano que está trabajando con alguien así puede ver dónde anda, dónde buscan internet. Esto tiene que ser continuo, hermanos. La mayoría de las personas que están metidos en este problema, tienen mucho tiempo de estar metidos en el problema, y se ha dicho que si usted mete ese tornillo 3, 4, 5 años, a veces va a durar 3, 4, 5 años para sacarlo y para que la vida vuelva a una normalidad. Entonces usted va a tener que dar un seguimiento continuo, o sea, no dejar al hermano o la hermana solo. Eso es muy importante. No se frustre con recaídas, hermanos. Eso es como una droga, es como la vida sexual, como Dios lo hizo en la mente y el corazón del hombre. El hermano Ronnie va a hablar de esto durante todo este proceso, pero es una droga, es algo que se llega a necesitar, excita las endorfinas y todo lo que se mueve en el organismo humano. Es algo un placer, es una satisfacción. Una persona que está peleando con pornografía va a recaer. Usted tiene que tener cuidado, no frustrarse con ellos, es llegar otra vez, vamos, siga adelante, hasta que ya logran salir. Hermanos, muy pocas personas pueden parar esto de un solo y continuar, es muy difícil. Orando mucho por esas personas. Obviamente no es algo que se pueda llevar a la congregación y decir vamos a orar por el hermano, porque el 99.9% de esto no es público, entonces usted no puede publicarlo. Y si el hermano, si usted puede llegar y preguntarle y tal vez decir, puedo poner a algunos hermanos a orar por usted, sin tal vez hablar directamente del problema. Eso es un buen ejercicio, porque el poder de la oración ayuda a esta persona. Dios trabaja en su corazón
y ayuda a salir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias, y espero que este tiempo, este seminario sea de mucha bendición para cada uno allá afuera, y úsenlo, hermanos, compártalo, es muy importante. Este tema es un tema muy destructivo y necesitamos trabajarlo más en nuestras iglesias. Que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por el pastor Jonathan, que nos ha dado tan buenos y tan puntuales consejos para el tratamiento de una persona que llega a decirnos que tiene problemas con la pornografía. Mire que empieza esta pregunta 5 justo donde estábamos terminando con la pregunta 4. Dice, en términos del hogar, nos interesa esto, ¿qué se puede hacer para ayudar a los jóvenes en su lucha contra la pornografía? Veamos. En términos del hogar, creo que es esencial primeramente instruir a los padres en este tema. Definitivamente necesitan abrir los ojos en cuanto a la realidad de la cantidad excesiva de pornografía que existe al alcance de los dedos. Algunos temas que necesitan internalizar son, pues, la libertad que hay en Cristo. No tienen que esclavizarse a un pecado. Necesitan una perspectiva bíblica en cuanto a la sexualidad. También otro tema sería cómo combatir tentaciones a la manera de Dios. Qué importante lo que se menciona como respuesta. Papás, tenemos que estar muy atentos. Instruirnos, es importante instruirnos. Pornografía al alcance de los dedos. Queremos hacerles una pregunta más. ¿Qué tipo de ayuda se puede brindar a una persona joven que quiere dejar la adicción a la pornografía? Bueno, primeramente creo que necesita entender que sí hay esperanza para salir de esto. Hay libertad en Cristo para la esclavitud del pecado por medio de la salvación, y creo que es importante que él reciba herramientas bíblicas para combatir estas tentaciones. También le haría bien buscar consejería bíblica o instrucción bíblica para poder entender sus tentaciones, sus luchas correctamente, y así poder tener las herramientas para poder combatirlas. Y también creo que le haría bien buscar a una persona de madurez espiritual a quien él le pueda estar rindiendo cuentas, él o ella. Y por último, un filtro en su teléfono le haría muy bien. Y vemos en la palabra de Dios, como mencionaba mi esposa al inicio, que nosotros como creyentes somos portadores de esperanza y comunicamos la esperanza que hay en la palabra de Dios a personas que batallan con cualquier pecado, incluyendo la pornografía. La palabra del Señor allá en el libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 nos da luz de un hecho maravilloso, y es que personas que vivían en esta región hace 2000 años batallaban con pecados de inmoralidad sexual como batallan personas el día de hoy. Y ese versículo dice que estas personas dejaron estos pecados cuando conocieron de Cristo. Dice que estos eran algunos de ustedes. Entonces podemos decir con confianza que la adicción a la pornografía sí se puede solucionar. En Cristo sí hay solución para el joven, el adulto que batalla con la pornografía. Súper importante que quede grabado en esta noche en su mente. Hay esperanza. Usted puede alcanzar la libertad en Cristo, la libertad que Cristo ofrece. Pero en cuanto a las herramientas, ¿verdad? Que Iván y Lizzy decían, bueno, tenemos herramientas bíblicas. La consejería es vital en este punto. Y buscar un líder, un pastor, un consejero, alguien capacitado con la madurez espiritual a quien usted deba rendir cuentas. Y un punto más a recalcar en esta respuesta. La puerta de la pornografía hay que cerrarla de golpe. Así es. Usted no puede andar con medias tintas, paños tibios. Debe cerrarla de golpe. Excelente participación de Iván y Lizzy. Vea qué montón de ayuda hemos mostrado, ¿verdad? Hay ayuda disponible. Profesionales cristianos capacitados. Pastores que están ansiosos por ayudarle a usted. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros muchas veces?
no queremos hablar. Esperemos que eso no sea así después del programa de esta noche. Damos muchísimas gracias a Dios entonces por este tiempo de preguntas que iba orientado hacia los jóvenes. Seguimos con el programa. Muy bien, bueno, ahora pasamos a una parte también muy importante, y es que, Ronnie, nos han llegado una serie de preguntas a las que queremos dar respuestas, pero preguntas que ya van más con el tema siempre de la pornografía, pero dirigidas a lo que es cómo afecta esta problemática a los matrimonios, ¿verdad? Entonces voy a hacerte la primera pregunta que nos enviaron. Dice: las estadísticas demuestran que una persona podría estar casada y aún así ser adicta a la pornografía. ¿Y por qué sucede eso? Interesante, ¿no? Parece una contradicción. Es decir, cuando uno está casado, todo el rato le pasan advirtiendo que cuidado, empieza a experimentar con el sexo. Y cuando ya está casado y ahora sí puede, sucede que no. Y comienzan los problemas en el matrimonio. Y comienzan las situaciones. ¿Y qué está pasando? Y lo que está pasando es que esa persona está atada a la pornografía. ¿Por qué sucede? Porque es una adicción. Es una adicción. La descarga de dopamina en el cerebro, este neurotransmisor, da mucho placer. Y al dar tanto placer, adivine qué pasa. Inmediatamente el cuerpo vuelve a pedir otra dosis y cada vez la dosis es mayor. ¿Qué va a haber? No va a haber cónyuge que pueda satisfacer allí si todo el tiempo tiene que estar compitiendo con lo que la persona está viendo en la pantalla. Adictiva, ese es el problema. Bueno, la segunda pregunta dice así: ¿hay alguna correlación entre el consumo de pornografía y problemas de identidad de género? Oh, muy buena. Esa está muy buena. Hemos seleccionado solo algunas porque de repente ya otras habían respondido para niños y para jóvenes y era importante también tirar un poquito el foco hacia esto. Yo sé que hay más y usted las puede dejar ahí en el chat. Déjelas ahí en el chat de YouTube, en el chat también de Facebook. Puede mandarlas también a nuestro correo Ministerio Luz de Esperanza, todo pegado, minúscula, Ministerio Luz de Esperanza @gmail.com, y con gusto también las vamos a responder. Pero esta, muy importante, ¿hay alguna correlación? Claro que la hay. ¿Por qué? Porque la persona se está exponiendo a todo tipo de pornografía. Es que eso es lo terrible. No es como que hay una elección allí. Como uno puede decir, solamente voy a ver esto, no voy a ver esto otro. No, se está viendo cuerpos desnudos por montón. Eso es terrible. Me alegro, me gozo que en este programa estén los papás sentados allí en casa con sus hijos. Ojalá explicándoles, mire lo que se está diciendo, tenga cuidado. ¿Qué está sembrando hoy? ¿Qué va a cosechar el día de mañana? Sí hay correlación entre el consumo de pornografía y los problemas de identidad de género. Muy interesante. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cómo abordar un caso donde la persona confiesa que está consumiendo pornografía? ¿Y qué pasos se pueden dar para brindarle una ayuda efectiva? Muy importante, y la más importante de las cosas en esa pregunta es que la persona ya aceptó. Es decir, vean qué terrible. La persona vive dentro de sí una adicción y no la puede confesar porque tiene mucha vergüenza. Da mucha pena confesar este tipo de cosas. Pero en la pregunta se dice, sí, que la persona ya confesó. La persona dice, tengo problemas. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Extender la mano para ayudar. ¿Por qué? Porque es un pecado y la persona quiere salir de ese pecado. La conducta pecaminosa de mirar pornografía tiene solución. Vamos a hablar ahora un poquito más de eso en el mensaje. Pero importante remarcar acá. Número 1, si la persona ya ha confesado, necesita ayuda. ¿Ayuda para qué? Esto es una adicción. Necesita someterse a un proceso para estar sobrio, para permanecer limpia la persona. Que no vuelva a consumir más pornografía y que vaya aprendiendo cuáles son los disparadores de la conducta. ¿Por qué razón cuando hago A, B y C se dispara la conducta pecaminosa de mirar pornografía? ¿Por qué? Entonces, cuando empezamos a aprender esas cosas, no son iguales para todas las personas. Entonces también empezamos a vencer ese hábito pecaminoso. Segundo, y más importante todavía, esta persona necesita rendir cuentas. Si no se rinde cuentas,
no se sale de allí. No hay tal cosa como que yo lo voy a intentar y yo voy a salir solito. No existe, hay que rendir cuentas. Es otro aspecto importante también dentro de los consejos que se pueden dar con este respecto. Tenemos una pregunta más. Para muchas personas la pornografía es de uso normal, pero hay evidencias científicas, Ronnie, que muestren afectación en el cónyuge de la persona que consume pornografía, afectación en su pareja. Totalmente, mire, y eso es de lo que se está estudiando, está en boga ahorita, vamos a decirlo de esa manera. Normalmente uno dice, pobrecita la persona que es adicta a la pornografía. Es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque tiene un yugo, está con un grillete, todo el tiempo tratando de huir y no puede. Pero ¿qué pasa con el cónyuge? ¿Sabe qué? Estudios recientes han demostrado que el impacto de darse cuenta de una conducta sexual aberrante, inadecuada, puede compararse con el de haber sufrido un accidente automovilístico y haber quedado con un estrés postraumático. ¿Qué significa esto? El temor después de lo que pasó. Temor después de lo que pasó. Dice también otro estudio que se podría comparar con el dolor que se siente ante una pérdida. Como que usted hubiera perdido un ser querido. Así se siente el cónyuge cuando le dice, mire, su esposo, su esposa está en esta conducta sexual incorrecta. Y tal vez usted estará diciendo, jamás, qué exagerado. Pues no, eso no es lo que nos están diciendo los estudios. De hecho, se han preparado grupos para ayudar a las personas que son de alguna manera codependientes de otras personas que son adictas a la pornografía. Entonces sí hay estudios y son estudios reveladores y muy pero muy fuertes respecto al papel de la pornografía en cuanto al cónyuge. Wow. Tenemos una pregunta más. ¿Hay relación entre el consumo de la pornografía y la práctica de otras conductas sexuales pecaminosas? Claro que sí. Y la primera y más obvia, pues la masturbación. La primera y la más obvia, ¿verdad? Pero de ahí podríamos seguir con otras. Mucho más aberrantes, más terribles. Algunas que honestamente no pueden ser mencionadas acá. Pero que rayan hasta en lo ilícito. Es decir, la persona se expone. Ahí está el cónyuge abriendo la puerta a la medianoche cuando llegaron a botarle la puerta de la casa literalmente. Y ella abre y se topa ahí a los policías y dice, ¿qué pasa? Venimos por su esposo. Venimos por su esposa. Que ha estado con una conducta ilegal. Que dio inicio por medio de la pornografía. Mucho cuidado. Pornografía infantil, solo para mencionar una. Pero usted puede seguir por esa línea, viendo un montón de conductas verdaderamente aberrantes que fueron adquiridas, que fueron conocidas cuando la persona empezó a visitar lugares pornográficos. Bueno, tenemos ahora sí la última pregunta que nos ha llegado, pero recuerde, si usted le surgieron otras dudas, tenga la confianza de hacérnoslas llegar por los medios que antes dijo Ronnie. Qué importante, Ania, que hemos llegado hasta este momento. Mire, ya tuvimos cantos, tuvimos respuestas a preguntas referidas a la pornografía. Un aprendizaje tremendo. Así es. Tremendo, ¿verdad? Testimonios de pastores que nos han dicho cómo atender estos casos también. Y ahora hemos llegado al tiempo de la enseñanza bíblica. No menos importante, lo contrario, muy importante, porque aquí vamos a encontrar cómo es que yo puedo ser libre de esta maldita atadura llamada pornografía. Amén. Presta atención. Usted llegó ya hasta este momento. Ahora presta atención a lo que Dios tiene que decirle por medio de su palabra. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció.
Damos muchas gracias a Dios que usted haya logrado llegar hasta este momento del tiempo y que ahora estemos prestos para estudiar la palabra del Señor. Claro que hemos visto muchos números interesantes, consejos muy prácticos y ahora necesitamos el consejo de la palabra del Señor. Le invito a que ahí donde usted se encuentre en este momento pueda inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y concentrarse en un tiempo de oración para pedirle a Dios que nos pueda guiar, que le pueda guiar y que le dé respuestas por medio del estudio bíblico. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias porque usted es bueno con nosotros. Gracias porque usted nos ha traído hasta este momento, Señor. Y ahora tenemos la oportunidad de poder estudiar su palabra. Le pedimos por favor que usted tome control de todos los detalles, Señor. Que no haya absolutamente nada que nos estorbe para estudiarla. Bendiga grandemente, Señor, este tiempo. Según su buena mano, Dios mío. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Esta maldita atadura llamada pornografía. De eso es lo que vamos a hablar, de eso es lo que hemos venido hablando. Me gustaría introducir con algunos datos estadísticos por una sencilla razón. Porque muchas veces cuando nosotros observamos los números, tendemos a caer en cuenta de la realidad tan terrible que representa un fenómeno. En este caso, la pornografía. Observe, de acuerdo al sitio Love is More, hay más de 100,000 páginas de internet, escuchen, ofreciendo pornografía infantil, aunque esta es ilegal. Hollywood y otras de las empresas alrededor del entretenimiento están produciendo más de 11,000 películas por año para adultos, unas 20 veces más de lo que se produce en cualquier otra rama. Se estima, debido a la señal que se transmite por cable a las casas, que más o menos unos 29 millones de niños solo en Estados Unidos están expuestos a imágenes pornográficas por los programas que ven sus padres. 1 de cada 4 estadounidenses admite tener por costumbre mirar películas pornográficas. 87% de estudiantes universitarios, según CBS, ven pornografía constantemente. 1 de cada 3 visitantes de los sitios pornográficos es mujer. Antes se pensaba que este era un fenómeno exclusivo de los varones, pero ahora podemos ver que no es así. De hecho, 9.4 millones de mujeres entran a sitios pornográficos en un mes. 600 millones es el total de páginas pornográficas registradas, sin contar las que no. En una encuesta hecha por la National Collegiate en Seattle, nos dice que el 80% de pastores encuestados aceptaron consumir constantemente pornografía. En todos los estratos está. 9 de cada 10 niños y 6 de cada 10 niñas están expuestos a la pornografía. Grupo Barna nos recuerda eso. 71% de los estudiantes luchan por ocultarle a sus papás sus conductas sexuales en la red, borrando historiales y demás de sus dispositivos. 20% de los jóvenes de 16 años y 30% de los jóvenes de 17 años han realizado sexting. ¿Qué es sexting? Es la costumbre de salir fotografiado en poses sensuales sin ropa o a media ropa. Igual, 4% de los niños de 12 años o menos han enviado o recibido alguna vez material de este tipo a través de sus dispositivos. ¿Qué le parece? Afecta todo. Pero ahora le tengo las estadísticas por minuto de uno de los sitios más grandes de la internet en pornografía. Uno de los sitios más grandes. Es más, ellos mismos publican sus estadísticas. Se trata de Pornhub, que en el 2019 publica sus estadísticas hasta con cierto orgullo y nos dice que por minuto en su sitio hay 80,000 visitas por minuto, 77,000 búsquedas, más de 219,000 vistas, 11,000 horas de video, 12,500 transferencias, 15,000 profiles vistos, 343 solicitudes de amistad con la página, 612 usuarios se inauguran como seguidores en un minuto. 134 mensajes se contestan, 387 personas dando like en un minuto,
29 comentarios a sus videos, 2.8 horas de video, 14 videos subidos por minuto que les están produciendo material para que lo estén subiendo y lo estén ofreciendo a sus diferentes clientes. Tan solo un sitio pornográfico nos da esa estadística por minuto. En un minuto, todo eso que le acabo de decir. Ahora imagínense los millones de escenas, de fotografías, de videos, de películas que han de estar subidos alrededor del mundo. Dice Salmos 101, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Wow! No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Gran versículo para iniciar este tiempo de estudio bíblico. Gran propuesta nomás de entrada. No voy a poner nada, absolutamente nada injusto delante de mis ojos. Vamos a ver 3 diferentes ángulos de la pornografía en este tiempo. Empezaremos revisando la pornografía como una atadura física. ¿Qué quiere decir eso, predicador? Quiere decir que la pornografía afecta a tu cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Y vamos a ver cómo lo hace. Lo primero que vamos a revisar en la palabra de Dios es tus ojos, tus oídos. ¿Sabe usted que la pornografía no solamente es visual? La pornografía también es auditiva. Y muchas veces lo ignoramos. Pero gran cantidad de los clips que se producen hoy día por muchos de los cantantes tienen no solamente sonidos que son propios de una relación íntima, sino que tienen un mensaje torcido, total y absolutamente ajeno y violento contra la mujer, contra lo que normalmente debería ser el acto hermoso de la intimidad en el matrimonio. Muchas de esas canciones tal vez están sonando en su misma casa. Tenga cuidado, eso es pornografía para los oídos. La palabra de Dios dice, vamos a leer varios versículos que tienen que ver con los ojos, también con los oídos. Presta atención. Proverbios 27:20. Dice la Biblia, el Seol y el Abadón, hablando de los lugares de muerte, nunca se sacian. Siempre están recibiendo muertos. Así, es un ejemplo, los ojos del hombre, del ser humano, nunca están satisfechos. Proverbios 27:20. Proverbios 27:20 nos anuncia que si usted tenía la intención de satisfacerse por medio de la pornografía, aquí hay un versículo que usted le está diciendo que no se vaya por ahí, porque sucede que nunca va a obtener la satisfacción que usted creía que iba a obtener. Estoy hablando para personas un poco más grandes, jóvenes, adultos. En el caso de un niño es muy diferente, porque un niño normalmente no entra ahí porque se le haya ocurrido, más bien fue iniciado para colocarse ahí, razón por la cual hay que tener tantísimo cuidado. Pero recuerde, los ojos no se van a saciar de ver. Usted va a querer ver más, más y más, y en ese intento por saciarse se va a descubrirse adicto, va a descubrirse esclavo, va a descubrirse con una atadura. También otro versículo, Eclesiastés 1:8, nos recuerda algo parecido. Dice la Biblia, todas las cosas, todas, son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca, ni el oído de oír. Eso nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1:8. La palabra de Dios, la Biblia, nos está comunicando que no se sacia el ojo de ver, que no se sacia el oído de oír. Entonces se vuelve una adicción, siempre se quiere más. Sigamos, porque el Señor Jesús también habló de esto. Lo hizo en Mateo 5, 27 y 28. La palabra de Dios nos va a decir en esos versículos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora imagínese usted lo que está ocurriendo con la pornografía. Es muchísimo más de lo que el Señor Jesús dijo aquí. Muchísimo más. Y si ya para aquel momento el Señor Jesucristo decía que el solo hecho de codiciarla representaba de alguna manera adulterio, imagínese dónde estaríamos colocados el día de hoy. Todos los versículos que hemos leído se refieren a lo mismo.
se refieren al acto de codiciar por medio de la visión, por medio de la escucha. Mucho cuidado tenemos que tener nosotros en nuestros días. Ya lo hemos estado revisando durante todo este programa, pero lo estamos reiterando, porque lo que estamos uniendo aquí es el hecho de que las personas se vuelven adictas a la pornografía y sus órganos propios de su físico empiezan a tener ciertas sensaciones, a nutrirse con cierto material que hace que la adicción se vuelva peor. No se acaba, no se sacia. Los deseos de mirar y escuchar entonces están mencionados en la Biblia como causantes de conductas pecaminosas adictivas. Y puesto que dice que nunca hay saciedad, siempre se quiere más. Siempre se quiere más. El deseo sexual, según Dios lo diseñó, debe encontrar expresión únicamente en el marco seguro y sagrado del matrimonio. Nada más. Papás, esta es una enseñanza que usted no se tiene que cansar de repetir. Tiene que hacerlo. Hijos que están viendo este programa, que aún no se casan, entiendan que hay un tiempo. Y cuando se abre ese tiempo, se disfruta verdaderamente en el tiempo de Dios. Niños que están viendo este programa, Dios sabe exactamente cómo hacen las cosas. Ahorita es el tiempo de jugar. Ahorita es el tiempo de hacer otras cosas, de estudiar, de crecer. No es tiempo para meterse con este tipo de material. Papás, tenemos que insistir constantemente. Mamás, tenemos que insistir. Es necesario que quede claro que es en el marco del matrimonio donde se disfruta verdaderamente la sexualidad, la intimidad como Dios la ordena. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan estrictos con esto? Porque hay un versículo, vaya a su Biblia, en Romanos 6, 12 y 13, que nos dice que cabe la posibilidad de que el pecado establezca un reino en el cuerpo. Los miembros, estos miembros de su cuerpo, rogándole, pidiéndole su dosis, en este caso de pornografía. Mire cómo lo dice. Dice la Biblia, Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si el pecado reina, el cuerpo obedece a los deseos bajos. Eso significa concupiscencias, deseos desordenados, deseos fuera del control de Dios para su vida. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que su cuerpo y mi cuerpo sean dedicados a Él. No dedicados al pecado, no dedicados a la maldad. Pero cuando entramos en conductas adictivas como la de la pornografía, empezamos a ser succionados y queremos hacer lo que se está viendo allí y queremos más y se vuelve una conducta pecaminosa que causa una atadura terrible. Muchas personas no duermen bien. Muchas personas ya no están trabajando correctamente, no están rindiendo en sus estudios, parecen estar ausentes porque viven para la pornografía, son esclavos de la pornografía. Una vez un joven justamente se burlaba en una charla hablando de este tema. Y al preguntársele por qué le causaba tanta gracia, él dijo, porque yo me masturbo todos los días. Trató como de hacer ver que él podía hacer lo que le daba la gana. Yo veo pornografía todos los días. Entonces se le dijo de la siguiente manera, bueno, el punto no es si lo haces o no lo haces. El punto es poder dejar de hacerlo. Y él guardó silencio. Eso significa esclavitud. Esclavitud es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo te controla, que ya perdiste toda posibilidad de hacer según tú quieres. Y eso que estás viendo te controla. Cuando el reino del pecado se instala en el cuerpo, entonces la persona se vuelve esclava del pecado. Esto quiere decir que sus deseos le dominan, le controlan y le llevan a hacer cosas pecaminosas.
que traen duras consecuencias en el futuro. La dopamina, ¿se acuerda que la vimos ahora durante el programa? Este neurotransmisor que hemos estado estudiando se libera en el cerebro y eso está bien, así fue el diseño de Dios. Y activa zonas de placer del cerebro. Y usted no tiene idea de la cantidad que se libera con la pornografía. Pero pasa como con la droga. Para que se libere más, tiene que haber mayor estímulo. Eso quiere decir mayor consumo. Entonces la trampa está hecha. ¿Por qué cree usted que esos números que yo le di ahora de los sitios pornográficos son tan altos? Porque la demanda es muy alta. Lo que ya vi no lo quiero volver a ver. Quiero ver otra cosa nueva, más excitante, diferente. Esa es la pornografía. Así es como funciona. Y tenemos que ser muy inteligentes en la familia para hablar de estos temas. No podemos seguir en la oscuridad con estos temas. Usted que está allá en casa, que tiene responsabilidad de hijos, no puede seguir en el oscurantismo. Tiene que sentarse, tiene que hablar con ellos. Tienen que darse cuenta de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Tienen que prepararse, tienen que estar prevenidos para saber cómo decir no cuando se les presente la oportunidad de hacer lo malo. Si usted no les enseña, el mundo les va a enseñar y les va a enseñar mal. Recuérdelo. No alimente los monos. ¿Sabe que un joven en un zoológico no hizo caso? El reto no era grande, se veía y decía no alimente los monos. Pero él no hizo caso, sino que sacó su bolsa de maní y empezó a tirarle a los monos. Cada vez los monos se acercaban más, pero la fosa no les permitía pasar donde él estaba. Hasta que uno de ellos se animó y saltó desde el árbol donde estaba, cayendo encima del muchacho e hiriéndole para quitarle la bolsa de maní. Bueno, así funciona con la pornografía y el cuerpo, ¿sabe? El cuerpo te pide a gritos que lo alimentes. Se vuelve malcriado, rebelde, quiere tener su satisfacción inmediata. Por eso dice la Biblia en Romanos 13, 13 y 14, andemos como de día. Préstele mucha atención a esta porción. Andemos como de día honestamente. Y pone algunos pecados. No en glotonerías, no en borracheras. Pongan atención. No en lujurias y lascivias, deseos bajos. No en contiendas y envidia. Y luego dice que hay que hacer. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y viene la parte que me importa de esta porción. Y no proveáis para los deseos de la carne. No alimente la lujuria. No lo haga. Cuando ese niño, cuando ese joven en casa toma ese dispositivo que usted le compró y va y se coloca por allá en una esquina y va y se coloca por allá donde usted no le ve, cuando está allí sumergido en la pantalla y está consumiendo este tipo de material, lo que está haciendo es alimentando su cuerpo con lujuria. Y va a haber un resultado. Y un resultado malo. Un resultado terrible. Segundo, la pornografía no solamente es una atadura para el cuerpo, también es una atadura mental. Y por sobre todas las cosas es una atadura mental. En cuanto, dice Efesios 4:22, a la pasada manera de vivir, cristiano que está viendo este programa, despojaos del viejo hombre, como usted vivía antes, que está, escuche la palabra, viciado conforme a los deseos engañosos. Su mente está viciada, escuche, viciada. Está acostumbrada a hacer lo que antes hacía. Y entonces quiere seguir haciendo lo mismo que hacía. Cuando usted todavía no conocía de Cristo y si usted nos está mirando y no tiene a Cristo todavía, esta es la forma en la que usted vive. Sus deseos engañosos en su mente le quieren controlar todo el tiempo. Quieren tenerle a su merced. Y dice la Biblia que está viciado, significa estar consumido en delitos y pecados. Es querer hacer antes que cualquier otra cosa lo malo, querer volver a los hábitos pecaminosos. Pero ¿cómo lo hacer? ¿Cómo hacer para no volver ahí? Hey, predicador, yo sé lo que usted está hablando, porque mi mente está así, está viciada, tiene pensamientos, tiene recuerdos, tiene cosas horribles. Usted no tiene idea de las cosas que yo he visto, predicador. Y tengo dudas de que mi mente pueda ser limpiada de toda esa basura. Pero ¿sabe una cosa? Si usted de verdad quiere un cambio,
usted necesita empezar a hacer algo diferente de lo que ha hecho hasta ahora. Mire esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:8. Al que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Pues claro, ¿qué es ser un hombre de malos pensamientos? ¿Qué es ser un ser humano de malos pensamientos? Bueno, alguien que piensa concretar lo malo que está haciendo, que está pensando. Y sabe que como dice Proverbios 24:8, se convierte en la persona que mira pornografía. Porque está alimentando su mente con una serie de deseos que son parte de un entorno fantasioso, ficticio, no real. Pero adivine qué. Muchas personas han entrado en el mundo delictivo justamente porque quisieron volver una realidad lo que vieron en el mundo de la ficción. Usted nunca sabe qué ruta va a tomar el pecado, pero sí puedo garantizarle que no va a quedarse ileso. Vendrán las consecuencias, sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué permitirse uno el establecer malos pensamientos? El estar constantemente en lo mismo. ¿Qué cosa buena puede haber en la pornografía? ¿Será que uno va delante de la pantalla y puede encontrar algo beneficioso? La respuesta es un rotundo no. Los malos pensamientos que se generan son razón suficiente para decir, yo no tengo que acercarme ahí. Es un cuerpo viciado, una mente viciada. Y si nosotros le damos cuerda a esa mente viciada, vamos a encontrar dolor. Este versículo expresa muy bien los pasos que se siguen para pecar en la pornografía. Dice que se planea en la mente. Dice que luego se lleva a cabo en la práctica. El que piensa hacer el mal, quiere ir a ver pornografía, luego va y la ejecuta, y ahí es donde se le conoce como un hombre de malos pensamientos. Hay personas que han perdido la pureza, han perdido la santidad, y ya pareciera que nada les es limpio, como dice la palabra de Dios. Nada les es puro. Sus ojos están habituados al mal. Y entonces ya todo lo que ven lo tachan, lo ensucian de su propio pecado. Ya no hay inocencia. Y eso está atacando a los niños, a los preadolescentes, a los jóvenes que están cayendo en lo mismo. Pero hay oportunidad. Porque el libertador, que es Cristo Jesús, dice cómo. Y ya lo vamos a ver. Otro versículo en Proverbios 16, 29 y 30 nos dirá que el hombre malo lisonjea a su prójimo, es decir, le habla buenas palabras. ¿Para qué? Para hacerle andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. ¿Qué está hablando allí, predicador? ¿Qué está hablando Proverbios 16, 29 y 30? Está hablando de 5 pasos. Primero dice que la persona es guiada a hacer lo incorrecto. ¿Quién le guió? ¿Un amigo? ¿Quién le guió? ¿Un programa de televisión? ¿Quién le guió? ¿Una página? ¿Qué sé yo? Alguien le guió, alguien le inició. Y usted tiene que estar atento por eso de las amistades que tienen sus hijos, por cierto, y de los programas que ve. Segundo, luego toma el mal camino que aprendió. Una vez que le iniciaron, sigue por ese mal camino. Después se encuentra inmerso en el ciclo de pecado. Dice que planeando la maldad que piensa hacer, porque dice que cierra sus ojos y está pensando. Interesante que así funciona la pornografía. Es entonces, cuarto, cuando lo que está en su cabeza empieza a verbalizarse. Mueve sus labios, dice, es como quien está con los ojos cerrados pensando la maldad que piensa ejecutar. Y quinto, lleva el mal que estaba en su mente a la práctica. ¿No me cree? Usted necesita visitar cárceles, visitar ofensores sexuales y preguntarles dónde empezó su problema. Y usted se va a sorprender. Se va a sorprender del papel tan determinante que tiene la pornografía en la conducta delictiva sexual. Cuidado. Otra vez, mucho cuidado. ¿Sabe que cuando se va a derribar un edificio, es todo un arte derribar un edificio, principalmente cuando es muy grande? Colocan cargas de dinamita en los fundamentos del edificio en una forma adecuada. Colocan también una serie de explosivos de alta calidad, de alta gama, y entonces después de un rato los detonan. Y el edificio cae,
perfectamente para no dañar nada de lo que está alrededor. La Biblia dice que cuando nosotros le hemos dado espacio a la pornografía, se han construido grandes edificios, fortalezas en la mente. ¿Con qué las vas a derribar? ¿Qué es la dinamita que se puede usar allí? ¿Qué son los explosivos de alta gama que puedo usar en mi mente? Dice la Biblia, 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, cristianos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No destruimos estas fortalezas en la mente con armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí están las armas. Es en nuestro Dios donde tenemos lo que ocupamos. Yo he escuchado muchas cosas respecto a la pornografía. Hay muchísimas cosas que se dan y se dicen que son buenas para contrarrestarla. Y no me malentiendan, lo son. Si nosotros aconsejamos a los jóvenes, por ejemplo, que tienen que hacer más ejercicio, eso está muy bien. Si aconsejamos a los niños que se salgan de las pantallas y que se dediquen al juego, eso también está muy bien. Si le decimos a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestras muchachas, mire, métase más en las cosas que tienen que ver con asuntos recreativos, con asuntos de la iglesia, con asuntos que sean constructivos. Claro que les estamos haciendo un bien, pero déjeme explicarle algo. Todas esas cosas, todos esos buenos consejos se reducen a nada si usted primero no pone la piedra angular, la base, el fundamento sobre el que se tiene que construir todo el resto. Ese fundamento es Cristo. Él es el único que puede entrar a tu mente. Él es el único que puede entrar a tu corazón, curarlo, sanarlo de toda esa basura que ha recibido. Tal vez estás sufriendo debido a la pornografía. Tal vez perdiste tu matrimonio debido a la pornografía. Tal vez estás sufriendo porque has perdido un buen trabajo, porque te pescaron viendo pornografía. Y ahora mismo tal vez estás diciendo, yo tengo una vida hecha un desastre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes decidirte por Cristo, que es justamente nuestro tercer y último punto. La pornografía no solamente es una atadura física, no solamente es una atadura mental, también es una atadura espiritual. La Biblia dice el Señor Jesús hablando, Juan 8:34, una mala noticia si usted no se había dado cuenta. Jesús les respondió, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Biblia otra vez. La palabra del Señor aquí, página a página, nos revela lo mismo. Y ahora nos dice que al que está cometiendo pecado, se le llama un esclavo del pecado. Según la Biblia, toda persona que se encuentra a sí misma cometiendo un acto pecaminoso, uno que no puede controlar, como la pornografía y todo lo que la acompaña, es esclavo de eso que hace. En otras palabras, si él es esclavo, el pecado es su amo. ¿Eres esclavo de la pornografía? ¿La pornografía te controla? ¿No puedes dejarla? ¿Lo intentas una y otra vez? ¿Duras unas cuantas horas, unos cuantos días limpia y vuelves a lo mismo? ¿Estás constantemente buscando una intimidad con esa basura? No la vas a encontrar allí. No la vas a encontrar allí. La pornografía no tiene nada que ver con intimidad, no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con el diseño hermoso, bueno y bendito que tiene Dios para tu vida. Es posible salir de la pantalla, es posible salir de esa adicción que te está destruyendo, que te hace sentir tan avergonzado, que te hace sentir mal. Porque la pornografía no te va a hacer sentir bien, porque no es la forma, no es la manera que Dios ha establecido. De hecho, la Biblia lo dice en Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir, dice la Biblia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y explica qué cosas. Fornicación, y aquí empiezan las de pornografía. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esas cosas también hay que hacerlas morir, porque dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por esas cosas. Y tal vez usted esté ahorita mismo diciendo, pastor,
ya eso yo lo entendí. Yo entendí que tengo que deshacerme de esto. El problema es que no sé cómo. Necesitas al libertador. ¿Ya lo has intentado todo? Bueno, tal vez no has intentado con Cristo. Y es lo que tienes que intentar. Justo ahora. No esperar más tiempo. ¿Cómo se podría hacer morir un vicio tan fuerte si no hay algo más fuerte que lo venza? Ya comprobaste que tú no eres lo suficientemente fuerte. Necesitas a alguien mayor que lo que te está controlando. Y ese alguien tiene nombre. Se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. El que vino a morir en una cruz. El que se encarnó y que transitó por esta tierra justamente. Ese mismo que perdona pecados. Sabe cómo limpiarte de la pornografía y ponerte a salvo de ella. Sabe cómo mantenerte limpio. Sabe cómo hacer para renovar tu mente, tu cuerpo. Usted que es cristiano, que está viendo, y usted dice, pastor, yo tengo ya a Cristo, pero me he descuidado. Mi vida espiritual es un asco. El Señor te limpia, el Señor te levanta, el Señor te restaura. Pero tienes que ir a Él. Tienes que creerle. Tienes que buscarle. Tienes que buscar la ayuda que necesitas. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Si yo me someto primero a Dios, luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me pongo bajo la autoridad de Dios, resisto al enemigo con su poder y él huye. Él huye. Pero sin estar bajo la autoridad de Dios no va a funcionar. Aunque te resistas, no vas a lograrlo. Puedes quererlo mucho, pero no lo vas a lograr. También dice la Biblia, huye. Huye. Uy, qué difícil huir cuando lo que quiero más bien es quedarme. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo no tengo ganas de huir, predicador. Usted no me está entendiendo, más bien yo quiero acudir. Quiero ir a esa pantalla, me consume. Entonces, necesitas darte cuenta hoy que eres un esclavo y necesitas a un libertador. Lo necesitas con urgencia. Necesitas ponerte en el asunto. ¿Saben? Que en Estados Unidos, cuando se firmó la Carta de Emancipación de los esclavos, en muchos lugares lejanos no llegó la carta. Por lo menos no en meses. Ya no había los medios que hay hoy. Entonces la gente de esos pueblos seguía viviendo como esclavos, aunque ya la carta estaba firmada para su libertad. ¿Sabe que eso puede estar pasando con usted esta noche? Alguien ya selló su libertad en una cruz, según dice Colosenses 2, 13 al 15. Clavó el acta de los decretos que era contra usted. Le dio la libertad. Pero parece que usted no se ha enterado. Y sigue viviendo como un esclavo. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene nombre, se llama Jesús. Dice también, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 36. Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libre de la atadura del pecado que gobierna tu vida. Al final de cuentas, la pornografía no solo es un mal hábito. La pornografía es pecado. Es algo que haces que violenta la ley de Dios, que violenta su persona porque Él es santo. Y la Biblia dice que nadie con pecado puede estar delante de Él. ¿Cómo vas a hacer para superar esta situación si el pecado te inunda? Solo si tienes a alguien más grande que el pecado. Y ese más grande que el pecado es el Señor Jesucristo. Por eso Él te puede limpiar, porque Él vivió justamente. Él murió injustamente, pero resucitó y hoy está vivo para salvarte. Te puede ayudar. ¿Solo con la pornografía, pastor? No, no solo con la pornografía, con tu vida entera. Porque si le aceptas como Salvador, Él te da vida eterna. Él te da vida eterna. Quita la cuenta de tu pecado. Todo lo que te era contrario, lo quita. Ya no lo toma más en cuenta. Tienes vida eterna, ya no tienes condenación y una vida abundante en esta tierra.
Pero ¿de quién es la decisión? Es tuya. Ya hemos terminado la enseñanza. Hasta aquí ha llegado el punto donde el predicador expone y ahora está el punto del otro lado de la pantalla donde tú tienes que decidir. ¿Eres cristiano y estás viviendo este estilo de vida? Necesitas decidirte a buscar consejo y a dejar esto atrás de una vez por todas. ¿No eres cristiano? Necesitas dar el primer paso, tener a Jesús como Salvador. Ese es el primer paso, ahí es donde todo comienza. Y después dar otros pasos de fe que te van a guiar a una vida abundante. Vamos a orar. Permítame por favor orar por usted que está allá en casa, tal vez con este problema hasta la coronilla, quizás con un hijo que está viviendo las consecuencias, yo no lo sé, pero permítame orar por usted. Señor, muchas gracias le damos por este tiempo que usted nos regaló. Gracias que usted ha sido tan bueno con nosotros, Señor. Yo estoy aquí pensando que en cada hogar papá y mamá se han sentado con sus hijos, han dejado de hacer lo que estaban haciendo para colocarse frente a la pantalla, aprender de este importante tema, y ahorita con la Biblia se han dado cuenta que la pornografía afecta todas las áreas de la vida. Yo te ruego, Señor, que esas familias se fortalezcan, que esos jóvenes que están mirando, Señor, esos adultos, Señor, que están mirando, no importa dónde estén en este momento, Dios, tú les ayudes, Señor, por medio de tu poderosa mano. Que les bendigas, Padre Santo. Si hay cristianos, quizás ahorita mismo están allí en un lugar solitario, Dios mío, quizás llorando y entre sus lágrimas sollozantes están diciendo, Dios mío, perdóname y ayúdame, yo quiero vencer esto. Dios, concédeles la libertad, Padre Santo, que se den cuenta que la pornografía pierde su poder cuando se confiesa, cuando se busca ayuda. Y para aquellos que nos han escuchado esta noche, Señor, y quizás no te tienen como Salvador, yo sería el más ingrato si termino este tiempo sin invitarles a que te reciban, Señor. Hemos visto suficiente para entender que Jesús es el Salvador, Señor. Pero tal vez estas personas en donde se encuentran en este momento no saben qué hacer, Señor. Y yo quiero guiarles en este tiempo. Guíales tú allá donde se encuentren, allí donde usted se halla, usted que no tiene a Cristo. Quizás usted pueda orar de esta manera. La oración no te salva, pero si oras con fe, el Señor sí te salva. Puedes orar así: Señor Jesús, hoy he entendido que la pornografía es un pecado. Me siento mal por lo que he estado haciendo. Señor, estoy inundado de ese y otros pecados. Pero hoy han dicho en esta predicación que yo puedo recibirte como mi único y suficiente Salvador. Han dicho que si yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que te levantaste un día de la tumba y que hoy estás vivo para salvarme, tú me puedes ayudar. Perdona mi pecado, límpiame según tu buena mano. Ayúdame, Señor, te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre animamos a las personas que han tomado decisiones a que nos dejen su mensajito. Puede dejarlo a través de la transmisión, ahí en el chat de la transmisión, déjenos su mensajito. También puede escribirnos a ministerioluzdeesperanza@gmail.com, Ministerio Luz de Esperanza, todo pegado, @gmail.com, y con mucho gusto responderemos. También si usted tiene preguntas que no pudo hacer a través del chat o porque le dio pena hacerlas, puede hacerlas por allí y con mucho gusto le vamos a atender. 22 20 24 87, si usted está en Costa Rica, podemos también atenderle por allí, o puede buscarnos también por el Facebook Ministerio Luz de Esperanza o por el YouTube Ministerio Luz de Esperanza, también en Instagram, y con mucho gusto vamos a atender sus consultas, vamos a atender sus dudas y vamos a ver si usted quiere iniciar también un proceso de consejería que le ayude a salir del problema en el que se encuentra. ¿Recibió a Cristo? Nos encantaría saberlo también, nos encantaría ayudarle, nos encantaría decirle cuáles son los siguientes pasos. Dios me les bendiga y adelante, familias, en el Señor, haciendo las cosas correctamente como Dios manda y alejando la pornografía de casa.